Me habían comentado entonces que el vector tiene la magnitud dirección y sentido, y que además es, lo voy a poner entrecomillado, como si fuese un molde para crear otros vectores. Bien, ¿y el escalar qué es? Pues un número. Ok, ¿algo más? Lo voy a dejar así como un número nada más. ¿Alguna otra idea de lo que es un escalar? No, más bien esa sería representación de un vector. Un elemento de un campo. Es parte de un campo. Bueno, a ver, entonces vamos a analizar las cuestiones. Primero, del vector. Magnitud, dirección y sentido. Eso es cierto siempre y cuando veamos la definición desde el punto de vista físico. Entonces, en la física efectivamente esto vendría siendo un vector. ¿Por qué? Pues porque las cantidades físicas vectoriales pues tienen una magnitud, tienen una dirección y un sentido. Molde para crear otros vectores. Eso es cierto desde el punto de vista que ustedes quieran. Físico, geométrico o algebraico, que el que nos interesa es el algebraico, ¿sí? Para el caso del escalar, ¿es un número? Sí, también es correcto. Desde cualquier punto de vista podemos decir que es un número, aunque en esencia los vectores también los podemos considerar como números. Una cantidad vectorial, pues en sí misma es un número, no de la manera tradicional que lo conocemos, pero sigue siendo un número. Y es parte de un campo, pues sí, efectivamente. Una de las propiedades importantes de los escalares es que forzosamente deben ser parte de campos. Bueno, a ver, aquí, como es álgebra lineal, lo que vamos a establecer es la definición, es la definición algebraica de lo que es el vector y lo que es el escalar. Entonces, el vector va a ser una entidad que puede sumarse. Bien, ¿a qué me refiero con que puede sumarse? Pues cuando yo defina lo que sería la suma de vectores, quiere decir que los elementos llamados vectores pueden añadirse, adicionarse entre sí. Es la suma tal cual como ustedes la conocen. Por ejemplo, si yo sumo 1 más 3, pues eso quiere decir que 1 y 3 los puedo considerar como vectores. Si yo sumo dos matrices, porque la suma de matrices está definida, eso quiere decir que las matrices también son vectores. Las funciones también las pueden sumar, eso quiere decir que esas también son vectores. Ahora, ¿qué sería un escalar? Desde el punto de vista algebraico, un escalar sí es un elemento de un campo.
Y este elemento de un campo tiene la capacidad de multiplicar a los vectores. Y entonces, en consecuencia, tenemos, por ejemplo, un vector u, que le podemos sumar el vector alfa veces v. Y entonces aquí tenemos dos vectores, que serían u y v. Y tendríamos dos escalares. Aquí tengo alfa, ¿dónde estaría el otro escalar? El 1, el coeficiente 1 de u, pues aquí tendríamos los escalares. Bien, pues de esta forma lo que tenemos es un conjunto de vectores que utilizan un conjunto secundario, que serían los escalares, para poder definir lo que conocemos como el espacio vectorial. Y entonces la definición de espacio vectorial, pues es la que tienen ahí, que les dice, dado un conjunto V, que es el que tenemos de vectores, y un campo K, que es el que tenemos de escalares, vamos a definir precisamente lo que les comento, la suma de vectores y la multiplicación por un escalar. Ahora, si esas operaciones cumplen con las 10 propiedades que observan ahí listadas, pues eso quiere decir que tenemos un espacio vectorial, o también le conocemos como un espacio lineal. Cuando ustedes se inscribieron a álgebra lineal, ¿alguna vez se han preguntado o se preguntaron en ese momento por qué se llama lineal? Esta asignatura se llama lineal porque engloba lo que es las dos operaciones que nos está mostrando ahí la definición. Todo lo que sea lineal involucra suma de vectores y multiplicación por un escalar. A ver, quiero que observen estas propiedades y me comenten si les parecen familiares o si hay algo en particular que tengan algunas. Algunas son del campo. Exactamente. Las primeras las 5 propiedades que se encuentran de su lado izquierdo, pues están definidas a partir de la suma. Como están definidas a partir de la suma, pues eso quiere decir que para que exista el espacio vectorial, la suma de vectores debe formar un grupo abeliano. Vean que ahí están las 5 propiedades del grupo abeliano. La primera es la cerradura, la segunda conmutación, la tercera es la asociación, la cuarta es el elemento neutro del espacio vectorial le vamos a llamar vector nulo o vector cero, y la última propiedad pues son los elementos inversos. Entonces, si queremos verificar cuándo un conjunto es o no es un espacio vectorial, tenemos que verificar que de inicio la suma de vectores que nos estén definiendo forme un grupo abeliano. Si no forma un grupo abeliano, pues entonces no es un espacio vectorial. Las 5 propiedades siguientes del espacio vectorial tiene que ver con el escalar, con la multiplicación por un escalar. Ahora, en sí no tienen nombre y no forman una estructura específica, pero de acuerdo a las propiedades del campo podemos darles un nombre. Por ejemplo, la primera no es como tal una cerradura, porque de acuerdo a lo que vimos en operación binaria, pues no sería una cerradura. Lo que me indica es que cuando yo multiplico un vector por un escalar, forzosamente me tiene que dar un vector. Eso es lo que me especifica esa propiedad. Para la siguiente, ¿están de acuerdo que en un campo, en la segunda operación, puedo
puedo asociar elementos, ¿no? Pues resulta que esa propiedad de la asociación puedo también extenderla hacia la multiplicación por un escalar, de un vector por un escalar, así como lo ven ahí, que de un inicio estoy asociando los escalares alfa y beta, y después estoy asociando el escalar beta con el vector u, y después lo multiplico por el escalar alfa. Ahora, en el campo también existen distribuciones, y esas las podemos extender a las distribuciones que ven ahí. La multiplicación por un escalar se distribuye sobre la suma, y la suma de escalares se distribuye, la multiplicación de un vector por un escalar se distribuye sobre la suma de escalares. Y por último, el neutro de los escalares, del campo al que pertenecen los escalares, al multiplicar a un vector, no lo tiene que afectar. Entonces me tiene que devolver, digámoslo así, que también es un elemento neutro para la multiplicación por un escalar, de un vector por un escalar. Entonces son muy parecidas estas propiedades, dense cuenta. La diferencia es que las estamos aplicando con dos conjuntos. Anteriormente solamente habíamos manejado uno, tanto en el grupo abeliano como en el campo, pero ahora ya vamos a manejar dos conjuntos, el de escalares y el de vectores. Les reitero, sucede exactamente lo mismo que con las estructuras algebraicas anteriores. Con una propiedad que no se cumpla, independientemente de cuál sea la suma de vectores, sea la multiplicación por un escalar, pues ya no se va a cumplir la estructura como tal, ¿sí? Vamos a ver este primer ejemplo que nos dice: sea R más el conjunto de los números reales positivos, donde las operaciones de suma y multiplicación por un escalar se definen de esta forma. De la definición de espacio vectorial nos dicen que se cumple la conmutación en la suma, la asociación en la suma, la distribución del escalar en la suma de vectores y la unidad del campo por el vector me devuelve el mismo vector, ¿sí? Entonces, son 4 de las 10 propiedades del espacio vectorial que se satisfacen. Nos piden determinar si se trata o no de un espacio vectorial real. Entonces, vamos a probar rápidamente las propiedades que nos hagan falta. Si no terminamos hoy, pues lo terminamos el próximo martes. Y vamos a dictaminar si se trata o no de un espacio vectorial. Aquí ustedes pueden observar que las operaciones de suma y multiplicación por un escalar no son las usuales, las estamos redefiniendo. Entonces, con esta redefinición necesitamos observar si efectivamente se satisfacen o no se satisfacen esas propiedades, ¿sí? Entonces, y voy a escribir las operaciones que nos están definiendo para el espacio vectorial. Nos dicen: la suma de vectores está definida como si fuese una multiplicación. Y la multiplicación de un escalar por un vector está definida con una potencia. Bien, eso es lo que nos definen estas dos operaciones. Entonces, nos hace falta de probar primero la cerradura. Entonces, la primera que vamos a probar es que x más y pertenezca al espacio vectorial, y les reitero, el espacio vectorial es el conjunto de los números reales positivos. Entonces, vamos a verificar si esta operación de suma redefinida, el resultado pertenece o no al espacio vectorial. Entonces, directamente aquí pruebo x más y es igual a xy. Consideremos que x y y son dos números reales positivos. Entonces la pregunta es: si yo tomo un número real positivo y lo multiplico con otro, ¿me va a dar un número real positivo? Sí. Entonces esto quiere decir que x por y siempre me va a devolver un número mayor a 0,
y por lo tanto decimos que X más Y pertenece al conjunto R+. Ahora, les reitero, aquí esta suma no es la suma usual. Es una suma redefinida para el caso específico de este conjunto y saber si es o no un espacio vectorial. Voy a probar la segunda. La segunda propiedad que me hace falta es el elemento neutro, entonces X más el elemento neutro, que aquí ya lo voy a denotar como el vector nulo, me tiene que devolver X. Ahora, este vector nulo sucede lo mismo que con el campo. Aunque se llame vector nulo, no necesariamente tiene que ser un 0. Todo depende de cómo definamos las operaciones, ¿sí? Entonces, regresemos a ver la definición de la operación. La operación de suma de vectores me dice que tomas los vectores y los multiplicas. Es decir, tomo el producto de X por el vector nulo y esto me tiene que devolver X. ¿Qué hacen para despejar aquí? X entre X. Entonces, como la operación me dice que aquí tengo que hacer una multiplicación, pues para despejar aplico el inverso de la multiplicación, que vendría siendo la división. Entonces, me queda que el vector nulo para este espacio vectorial o supuesto espacio vectorial tendría que ser 1. Y hagámonos la misma pregunta que nos hemos hecho con los neutros. ¿Este pertenece a los reales positivos? Sí. Entonces eso quiere decir que en este caso, para esta definición de suma de vectores, 1 es nuestro vector nulo. La tercera propiedad me dice que cuando sumo un vector con su inverso aditivo, pues me tiene que devolver el vector nulo, que en este caso descubrimos que el vector nulo es 1. Bueno, entonces, aquí tomen en cuenta que este signo negativo no es un signo negativo como tal, sino que es inverso. Entonces, para evitar cuestiones de que sea un signo negativo, lo voy a pintar de esta forma. Como hemos trabajado los inversos, X', para que no nos confundamos con ese signo. Entonces, X más su inverso aditivo me tiene que devolver 1. Aplico la operación, me dice, tienes que multiplicar los elementos para que te dé el resultado de la suma de vectores. Les reitero, aquí la operación me dice que la suma de vectores la defino a partir de una multiplicación. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hago para despejar este X'? Pues lo mismo que hice hace rato, divido todo entre X. Y aquí la pregunta es, ¿esto es un número real positivo? La condición pues sería ¿cuál? Que X sea diferente de 0, ¿no? Aquí como estamos trabajando solamente reales positivos, pues ya asumimos que no nos va a devolver un número negativo. X siempre tiene que ser un número positivo. Entonces esa restricción de que nos puede dar un número negativo, pues ya la removimos. Aquí lo importante es, ¿qué pasa si X es 0? ¿El 0 es un número positivo, sí o no? No, exacto. No tiene signo y como no tiene signo, pues no pertenece a los números reales positivos. Los números reales positivos son después de 0, en adelante.
Eso quiere decir que aquí no tenemos una restricción de que x pueda o no ser 0. Si en el conjunto nos hubieran dicho x es mayor o igual a 0, pues eso quiere decir que ya tendríamos ese problema. Pero aquí nos dice que son reales positivos, por lo tanto x es mayor a 0. Y quiere decir que sí existen los elementos inversos aditivos bajo esta suma de vectores, ¿sí? Aquí nos indica que son 4 las que ya se cumplen. Nos hacen falta 6, ya llevamos 3, que son 3 respecto de la suma. Las que nos faltan son respecto de la multiplicación por un escalar. Entonces, de estas operaciones por multiplicación por un escalar nos hacen falta la cerradura. Bueno, no la cerradura, más bien que la multiplicación por un escalar, de un vector por un escalar, me devuelva un vector, que podemos asociar los escalares y podemos distribuir sobre la suma de vectores. Entonces, sobre la suma de escalares es la que nos hace falta. Entonces, voy a escribir aquí rápidamente las propiedades que nos hacen falta. Entonces, nos hace falta verificar que alfa beta x sea igual a alfa por beta x. Y nos hace falta que alfa más beta por x sea igual a alfa x más beta x. Bien, esas son las 3 propiedades que nos hacen falta para determinar si se trata o no se trata de un espacio vectorial. Entonces, a ver, la primera, que vendría siendo alfa x, que pertenece a los reales positivos. Entonces, de acuerdo a la definición de esta multiplicación por un escalar, obtendría que alfa x es igual a x a la alfa. Y entonces aquí les pregunto, recordemos que x es un real positivo y alfa es un número real cualquiera, puede ser 0, puede ser positivo, puede ser negativo, fracción, lo que ustedes quieran. Entonces aquí la pregunta que les hago es, si yo tomo un real positivo y lo elevo a una potencia real, que alfa sea un número real, ¿eso siempre me va a devolver un número real positivo? Sí me va a devolver un número real positivo, porque recuerden que esa es la definición de función exponencial. Que yo tome un número positivo, lo eleve a una potencia real, pues resulta que este siempre me va a devolver un número real positivo. No importa si ese exponente es fraccionario y me devuelve una raíz, pues voy a tomar en cuenta que la raíz de un número real positivo, pues siempre va a ser un número positivo. Entonces, aquí observamos que la multiplicación de un escalar por un vector, pues sí se satisface. Vamos a probar la siguiente. Me dice que alfa beta por x es igual a alfa por beta x. Entonces, voy a aplicar sucesivamente la multiplicación por un escalar. Del lado izquierdo, alfa y beta lo vamos a ver como un solo escalar. De preferencia, si les cuesta primero un poco de trabajo, pues cambien por otra variable. No sé, que alfa beta sea gamma, y entonces tendrían gamma x es igual a alfa que multiplica a beta x. Y entonces aplicamos la multiplicación por un escalar. Aquí nos dice, para multiplicar por un escalar lo único que hacemos es elevar a la potencia. Entonces, ¿están de acuerdo que la multiplicación por un escalar de gamma por x me va a quedar como x a la gamma? Y del otro lado
beta por x, pues me va a quedar x a la beta. Ahora, aquí puedo regresar del cambio de variable. Vimos que alfa beta es igual a gamma. Entonces, puedo sustituir este gamma por alfa beta. Y esto tendría que ser igual a, aplicando nuevamente la regla de la multiplicación por un escalar, pues tendría x a la beta y todo esto elevado a la alfa. Por leyes de los exponentes, pues la potencia de una potencia se multiplican los exponentes. Bueno, vemos que llegamos a una igualdad. Eso quiere decir que esta propiedad se satisface. Pues vamos a probar la última propiedad y determinar si esto se trata o no de un espacio vectorial. Entonces, la última propiedad era esta, la distribución sobre la suma de escalares. Entonces, esto me quedaría como alfa más beta por x tendría que ser igual a alfa x más beta x. Bien. Este que tengo aquí es un solo escalar. Aplicando la regla de correspondencia de la operación que nos definieron, pues esto me quedaría como x a la alfa más beta. Bien. Entonces, aplico la multiplicación por un escalar en cada sumando del lado derecho. Y me queda x a la alfa más x a la beta. Y ahora aplico la suma de vectores que me definieron desde un inicio. Recordemos que la suma de vectores aquí está definida como una multiplicación. Entonces esto me quedaría como x a la alfa por x a la beta. Y por leyes de exponentes nuevamente, los exponentes que tengan las mismas bases y que se estén multiplicando, pues se suman. ¿Y qué sucedió? ¿Son iguales? Sí, son iguales. Pero aquí quiero hacer énfasis en que la suma de vectores pues está definida como el producto y la multiplicación por un escalar pues está definida como una potenciación. ¿Sí? Entonces, en este caso, esto sí se cumple debido a la forma en la cual nos están definiendo las operaciones dentro del espacio vectorial. Si nos las definen de otra forma, entonces el análisis y el procedimiento va a cambiar. Va a ser exactamente las mismas propiedades, pero el análisis y el procedimiento van a cambiar. Bueno, entonces, recapitulando. La sesión anterior habíamos encontrado que se satisfacían estas tres propiedades: la cerradura en la suma de vectores, el neutro en la suma de vectores y los inversos en la suma de vectores. En esta sesión acabamos de encontrar que la multiplicación de un escalar por un vector pues sí me devuelve un vector. Acabamos de encontrar que la asociación para la multiplicación de escalares pues sí se satisface. Y también acabamos de encontrar que la distribución de la multiplicación por un escalar en la suma de escalares pues también se satisface. Si además le agregamos las cuatro propiedades que ya nos indicaban que se satisfacen para este conjunto, pues tengo 6 más estas 4, pues se satisface lo que es la definición del espacio vectorial, ¿sí? Entonces, en este caso, las 10 propiedades del espacio vectorial se satisfacen de tal forma que aquí podemos concluir que el espacio, ahora sí ya le puedo llamar espacio, de los números reales positivos
Pues efectivamente es un espacio vectorial sobre el campo de los números reales. Y aquí nada más quiero hacerles una pequeña precisión. Esta parte de sobre el campo de los reales podemos sustituirlo como el espacio vectorial real. En lugar de poner sobre el campo de los números reales, podemos poner única y exclusivamente real. A ver, vamos a ver un siguiente ejemplo. Y en este ejemplo quiero recuperar todo el conocimiento que ya tienen de semestres anteriores. Entonces, nos dice, sea el conjunto de las funciones f igual a seno de x por tal que a pertenece a los reales, con las operaciones de suma de funciones y multiplicación de una función por un número real usuales. Determina si f es un espacio vectorial sobre el campo real. Entonces, aquí tengo un espacio de funciones senoidales. Y aquí entonces quiero que recuperemos todo lo que ustedes saben sobre funciones. ¿Están de acuerdo que ustedes pueden definir lo que es la suma de funciones, no? Tengo f más g de x, y esto es lo mismo que f de x más g de x. ¿Sí están de acuerdo? Vale. A ver, dentro de la suma de funciones podemos hacer esto. ¿Están de acuerdo que si yo sumo f más g, esto me devuelve g más f? Si ahora involucro una función h, sumo dos funciones g más h y al resultado le sumo f, pues no importa si lo hago de esa forma o primero hago la suma f más g y después le sumo h. También lo cumplen las funciones, ¿no? Bueno. ¿Qué pasa si ahora a la función f le sumo un 0? Pues me devuelve la misma f, ¿no? Y aquí les hago una pregunta. ¿Este 0 lo puedo tratar como una función? Sí, es una función. Puedo llamarle e de x es igual a 0 y es una función constante, ¿no? La función y igual a 0 o en este caso que le puse e de x igual a 0, pues es la recta que me define el eje de las x. Entonces también es una función. Bien. ¿Qué pasa si a una función f le sumo menos la función f? ¿Qué obtengo? Da 0. Es decir, me devuelve la función constante e de x igual a 0. Bueno. A ver, les voy a poner la lámina de la definición de espacio vectorial. ¿No cumple ya con 4 de las 10 propiedades? Vean aquí. Estas son las 4 propiedades que acabamos de mencionar de las funciones. Y no son las últimas 4 del lado izquierdo. Bueno, entonces vean lo que está sucediendo, que es precisamente lo que comentaron hace ratito. Las funciones las puedo tomar como vectores. Aquí ya veo que cumple con 4 propiedades. Específicamente de las funciones en general, no del conjunto que vamos a manejar en un momento más. De las funciones en general. ¿Qué es lo que sucede?
Si yo sumo dos funciones, pues están de acuerdo que les va a dar otra función, ¿no? Bueno, entonces, eso quiere decir que el conjunto de funciones con la suma forman un grupo abeliano y entonces tenemos la mitad de la definición de un espacio vectorial. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver las otras propiedades del espacio vectorial con las funciones. Entonces, sigamos analizando a las funciones. Si yo tengo el producto de estos dos escalares por una función, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Pueden multiplicar los escalares por la función? Entonces, lo que podría hacer es evaluar primero esta y después ya multiplicar por alfa, ¿no? Entonces, esta es otra de las propiedades del espacio vectorial. Bien, ¿qué sucede si yo tengo un escalar o un número real alfa que multiplica a f más g? Los escalares también, al ser números reales, pues los puedo distribuir sobre la suma de funciones. Porque también consideren esto, que también lo mencionaron hace un ratito. Una función lo que hace es tomar un número, evalúa una regla de correspondencia y me devuelve otro número. Como son números reales, pues resulta que efectivamente al multiplicar un número real por otro número real, puedo aplicar la distribución. Sucede lo mismo al revés. Si yo tengo ahora la suma de escalares y multiplico por una función f, pues al ser números, porque las funciones también son números, pues entonces puedo distribuir la suma de escalares sobre los vectores. Y por último, si a una función la multiplico por 1, pues me devuelve la misma función. Aquí observen pues que se cumplen 8 de las 10 propiedades del espacio vectorial. Ahora, ¿por qué no he puesto aquí en la pizarra la cerradura en la suma de vectores y el producto de un escalar por un vector? Porque esos, en general, para las funciones, pues sí se van a satisfacer. Es decir, las funciones como tal forman un espacio vectorial y entonces las funciones van a ser vectores. Pero aquí estamos estableciendo el caso específico de las funciones seno. Ahí tengo el enunciado del ejercicio y lo que estamos contemplando pues es el espacio formado por las funciones única y exclusivamente a por seno de x. Entonces, ¿cómo podemos determinar si eso forma o no un espacio vectorial? Sí, de hecho, nada más hay que verificar en las dos propiedades que nos faltan. ¿Por qué? Porque están de acuerdo que las funciones seno pues siguen siendo funciones, ¿no? Entonces, si son funciones, pues deben cumplir con estas 8 propiedades que acabamos de analizar. Bueno, a ver, entonces, tengo primero que verificar si la suma de funciones f, que están contenidas en f, me devuelve una función precisamente de esta forma. Entonces, observen cómo está la función. Me dice, todas las funciones dentro de f son a seno de x. Entonces, voy a definirme dos funciones, una función f que sea b seno de x y una función g que sea c seno de x. Bien, pues ahí las tengo. Entonces, pues vamos a aplicar directamente lo que es la suma de funciones. Entonces, aquí me dice que f más g debe pertenecer a este mismo conjunto f. Entonces voy a sumar estas dos funciones.
Entonces b seno de x más c seno de x pues debe pertenecer a este mismo conjunto F. ¿Cómo suman funciones? Reducción de términos semejantes. Entonces, para sumar estas dos, me quedaría b más c por seno de x. Porque lo que haría pues era factorizar seno de x y me queda b más c, ¿no? Ahora, puedo hacer un cambio de variable. b más c digo que es a. Y entonces me queda la función a seno de x. Y aquí la pregunta es, ¿no es la misma que la del conjunto? Me quedó exactamente la misma forma. Y cuando me queda la misma forma, pues significa que sí pertenece al conjunto F. Si ustedes se dan cuenta, podemos hacer exactamente lo mismo con la multiplicación por un escalar. Entonces, ahora tomo que alfa veces F, pues tiene que pertenecer al conjunto F mayúscula. Entonces puedo hacer el producto. Alfa por B seno de X debe pertenecer a este conjunto F. Y pues como hacemos el producto de un número real, como podría ser alfa, por una función. ¿Están de acuerdo que multiplicamos cada término de la función por el número real? Y entonces esto me quedaría como alfa por B por seno de X. Y puedo hacer nuevamente el cambio de variable. Entonces este cambio de variable, les reitero, no es obligatorio, nada más es para verlo más claramente. Alfa por B pues es A, y me queda que A seno de X pues tiene la misma forma del conjunto F. Y entonces, tomando en cuenta que la suma de funciones en el conjunto F es cerrada y que la multiplicación de un escalar por un vector por una función seno, en este caso, me devuelve otra función seno, junto con las 8 propiedades que analizamos acá de las operaciones con funciones, pues resulta que este conjunto F sí forma un espacio vectorial. Entonces aquí nos damos cuenta de que las funciones, en general todas las funciones forman un espacio vectorial. Aquí en particular las funciones seno forman un espacio vectorial por sí mismas. Es decir, tenemos un espacio vectorial dentro de otro espacio vectorial. Eso quiere decir que tenemos lo que se conoce como subespacio vectorial. Más adelante vamos a ver más a fondo esta parte del subespacio y lo vamos a ver hasta de manera geométrica. Pero mientras tanto podemos establecer que este conjunto F sí es un espacio vectorial debido a que cumple con propiedades de operaciones en funciones. La suma entre funciones de este conjunto es cerrada y la multiplicación de un escalar por funciones de este conjunto pues me devuelve funciones de este conjunto. Entonces, ahora vamos a ver donde, si ustedes se dan cuenta, nos están redefiniendo nuevamente las dos operaciones. En este caso, nos dicen, sea el conjunto R2 donde se definen las operaciones de suma de vectores y multiplicación por un escalar. Determina si R2 es un espacio vectorial sobre el campo de los números reales. Entonces, aquí debemos verificar si este conjunto R2, que son parejas ordenadas, forma o no un espacio vectorial sobre el campo de los números reales. Ahí ustedes viendo las operaciones que tienen, díganme, ¿es o no es un espacio vectorial?
tendríamos que comprobar con todas las demás, con las propiedades, con las 10 propiedades. Pero recordemos lo que dijimos. Habíamos dicho que con una propiedad que no se cumpla, pues ya no es la estructura algebraica que estamos buscando. Entonces, el objetivo de este ejemplo es que ustedes observen las propiedades del espacio vectorial y observen las operaciones que tienen en el ejemplo. Y con eso ustedes traten de deducir cuáles son las propiedades que no puedan cumplirse. Entonces, a ver, observen las operaciones. Díganme si es o no un espacio vectorial. Así, observen las operaciones. Si quieren, intenten probar alguna de las propiedades del espacio vectorial. Entonces, les voy a poner las propiedades del espacio vectorial. Y díganme si hay alguna que ustedes creen que no cumpla. La de inversos aditivos. Bueno, a ver, entonces, ahí ya tenemos una que causa conflicto. Ok, la de asociación con escalares, ¿no? A ver, ya tenemos dos con posible duda. Entonces, la que sería la suma de inversos aditivos y la asociación con escalares. Bueno, a ver, pues veamos. Entonces, vamos a probar estas dos propiedades que me mencionaron. Inverso, necesito forzosamente el neutro, entonces primero voy a obtener el neutro. Entonces, a ver, les voy a poner ahí otra vez. Las operaciones. Ahí tienen las operaciones. Entonces, vean lo que nos dice la suma de vectores. Me dice, las primeras componentes las sumas tal cual. Y las segundas componentes, además de sumarlas, le sumas 2. Entonces, lo que voy a hacer a continuación, pues es primero definir un neutro. El vector nulo, en este caso, pues lo voy a definir como si fuese componentes E1, E2. Ahí está. Ahí está, el vector nulo es E1, E2. Bueno, de acuerdo a la suma de vectores que tenemos, esto quiere decir que un vector XY sumado con un vector de componentes E1, E2, que es el vector nulo que estamos trabajando en este caso, me tiene que devolver el mismo vector XY. Bueno, entonces, recordemos la regla que nos dice, para sumar vectores, en este caso, sumas las primeras componentes de manera usual y las segundas componentes también las sumas de manera usual. Pero le sumas 2. Y esto tendría que ser igual a XY. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Por igualdad entre vectores, pues igualamos componente a componente. X más E1 tendría que ser igual a X. Y Y más E2 más 2 tendría que ser igual a Y. ¿Qué podemos simplificar a ambos lados de estas dos ecuaciones? Pues X con X, Y con Y. Y entonces aquí obtenemos que E1 debe ser igual a 0 y E2 tendría que ser igual a menos 2. Bien,
con esto encontramos que nuestro vector nulo en este caso pues es 0 menos 2. Ese es el vector nulo. Y a partir de este vector nulo es con lo que tenemos que probar la propiedad en la que tenemos duda, que vendría siendo la suma de inversos aditivos. Entonces recuerden que esto lo hicimos para probar el inverso. Aquí vamos a probar pues lo que serían los vectores u más menos u, y esto me tiene que devolver el vector nulo. Entonces lo que voy a hacer a continuación es definir mi vector menos u, que va a tener componentes u1, u2. El vector u pues va a ser el mismo vector xy. Entonces aplico la propiedad directamente. El vector xy sumado con su inverso aditivo, que aquí lo estamos definiendo como u1, u2, esto tendría que ser igual al vector nulo, que es 0 menos 2. Bueno, una cuestión que no me pregunté hace un ratito es si este vector pertenece a R2. ¿Están de acuerdo que 0 menos 2 pues sí es una pareja ordenada, ¿no? Bueno, entonces aplico nuevamente este proceso. En este caso me quedaría x más u1 es igual a 0, porque recuerden que la operación de suma de vectores me dice las componentes de arriba las sumas tal cual, las de abajo las sumas tal cual, pero además le sumas 2. Bien, pues vamos a despejar entonces quiénes son las componentes u1 y u2. Entonces u1 están de acuerdo que es menos x. Y u2 me va a quedar menos 4 menos y. Entonces le voy a bajar. Tenemos en consecuencia que los inversos aditivos para este conjunto son menos x y menos 4 menos y. Y les hago una pregunta. ¿Este es un vector de R2? Vamos a analizarlo. R2 pues tiene componentes, ¿no? Tiene una componente A y una componente B, que deben ser números reales. Entonces, puedo hacer la igualdad entre estos dos. Menos x es igual a A. ¿X puede ser un número real? Sí, porque recuerden que de inicio entramos con que xy pues pertenece a R2, entonces puede ser un número real. Menos 4 menos y puede ser un número real. También eso quiere decir que al momento de hacer la comparación entre una pareja de números reales con el inverso aditivo que nos dio aquí, pues significa que sí pertenece al espacio R2, ¿sí? No hubiera pertenecido si por ejemplo nos hubiera dado, no sé, menos 4i menos y, que el inverso aditivo fuese menos x menos 4i menos y. Por ese menos 4i pues ya no nos daría que perteneciese a R2, pero como nada más es un menos 4, que también es un número real, al restarle otro número real pues significa que sí pertenece al espacio R2. ¿Sí queda claro? Vale. Entonces, con esto corroboramos que los inversos aditivos, pues, sí se satisfacen. No hay ningún problema con esta propiedad, ¿sí? La siguiente que me habían dicho que probablemente no se cumplía era esta. Alfa por beta por el vector igual a alfa por beta por el vector. Bueno,
Entonces, recordemos cómo está la operación. ¿No? ¿Cuál era? ¿Era una distribución? Ah, ya. Ya. Entonces, alfa más beta por U. Ok, a ver. A ver. Entonces, la propiedad que me dices ¿es esta? Ok. Vale. Entonces es esa. A ver, recordemos qué es lo que me dice la operación. A ver, ahí tienen que la operación de multiplicación por un escalar me dice, para multiplicar alfa por el vector AB, multiplicas a A por alfa y B se vuelve 0. Esa es la definición de la operación. Entonces, voy a poner dos vectores U, que va a ser el vector XY, y V, que va a ser el vector AB, y esto va a estar multiplicado por alfa. Bien, esto va a ser igual a alfa por XY más alfa por AB. Y entonces vamos a desarrollar ambos lados para determinar si se cumple o no se cumple esta igualdad. Bueno, a ver, la suma. Primero hago la suma del lado izquierdo. Entonces, la suma pues es la misma que trabajamos hace un ratito. Los de arriba se suman tal cual y los de abajo, aparte de sumarse tal cual, les sumo un 2. Bien. Ahora, de acuerdo a la multiplicación por un escalar que acabamos de comentar, la multiplicación me dice, la componente de arriba la multiplicas por el escalar tal cual. Entonces esto me quedaría alfa por X más alfa por A. Y la componente de abajo se vuelve 0. Eso es lo que me dice esta operación de multiplicación por un escalar. Eso es lo que me dice esta regla. ¿Qué pasa del otro lado? Díganme ustedes cómo quedaría la primera multiplicación de alfa por XY. Alfa X, 0. Bien. ¿Cómo me queda la multiplicación de alfa por AB? 0. Bien. ¿Y cómo me queda la suma? Y abajo me quedaría 2. Porque recuerden que dentro de la suma habíamos establecido que cuando sumamos vectores, sumamos las componentes de arriba de manera usual y las componentes de abajo debemos además sumarles un 2. Entonces, si yo sumo bajo esa regla 0 más 0 y le sumo 2, pues me va a devolver este 2. Y aquí la pregunta es, ¿son iguales? No, entonces esta propiedad ya no se cumple. Y lo que habíamos dicho, una propiedad que no se cumpla y adiós al espacio vectorial. Ya no es un espacio vectorial exactamente. Bueno, de hecho había una propiedad más rápida que podían darse cuenta que no se cumple.
Aquí les voy a mostrar cuál es. Uno por el vector u me tiene que devolver el mismo vector u. Y si yo multiplico bajo esta regla 1 por xy, pues me quedaría 1 por x, y abajo ¿qué me va a quedar? 0. Y ya no son iguales. Entonces, vamos a comenzar a ver lo de subespacio. Y vamos a ver que está relacionado con lo que vimos hace ratito con el ejemplo de funciones. Entonces, les voy a borrar la pizarra completa. Y vamos a ver lo que es un subespacio. Entonces, voy a poner el ejemplo que vimos hace un ratito, el de las funciones seno. Entonces, tengo aquí el conjunto de todas las funciones. Lo voy a llamar G. Y G son todas las funciones que se les ocurran. Polinomiales, racionales, irracionales, logarítmicas, trigonométricas, combinación de todas, hiperbólicas, no importa, ¿sí? Bueno, pues resulta que todas estas funciones pueden tener un subconjunto, que es f, y vamos a decir que este es el conjunto de todas las funciones senoidales. Ahí está, funciones senoidales. Entonces, ya habíamos visto que el conjunto de funciones, de acuerdo a las propiedades que tienen la suma de funciones y la multiplicación de un número real por un escalar, pues resulta que estas funciones forman un espacio vectorial. Bien. Y resulta que también vimos en el ejemplo en particular de las funciones senoidales, pues que este por sí mismo también es un espacio vectorial. Ahora, ¿qué sucede entre estos dos? Bueno, pues resulta que el espacio de funciones G tiene un espacio vectorial dentro de él, que es el espacio de funciones senoidales. Entonces, lo que tenemos aquí en el conjunto F, en el espacio vectorial F, es que este por sí mismo es un espacio vectorial dentro de otro espacio vectorial. Es decir, F es un subespacio del espacio vectorial G. Entonces, en este caso, lo que estamos teniendo es espacios vectoriales dentro de otros espacios vectoriales. A los espacios vectoriales que se encuentran justamente en esta posición, pues les llamamos subespacios. Precisamente de la misma forma en la que a ciertas partes de un conjunto le llamamos subconjunto, pues aquí a ciertos espacios vectoriales dentro de otros espacios vectoriales les llamamos subespacios. Ahora, aquí les pregunto, en el ejemplo que vimos de funciones senoidales, ¿cuántas propiedades probamos como tal? Así que las desarrollamos y las analizamos. Dos. De las 10 del espacio vectorial solamente analizamos 2. Bueno, eso quiere decir que el espacio vectorial G, que le podremos llamar el espacio vectorial superior, el espacio vectorial padre, el espacio vectorial madre, no sé, como ustedes le quieran llamar,
le va a heredar ciertas propiedades a las funciones, al espacio vectorial de funciones, en este caso senoidales, ¿sí? Entonces, sucede exactamente lo mismo que en las relaciones entre familiares, de que el mamá y la papá le van a heredar ciertas características biológicas, genéticas, a su descendencia. Es exactamente lo mismo. Aquí, ciertas características del espacio vectorial se van a ver heredadas en los subespacios, de tal forma que, como hicimos en el ejemplo de hace un ratito, para determinar si F es subespacio, solamente debemos contemplar si la suma de vectores pertenece a este mismo subespacio o si la multiplicación de un escalar por un vector, mejor dicho, y si la multiplicación por un escalar de un escalar por un vector también pertenece al subespacio. Si se cumplen estas dos, pues resulta que ya tenemos lo que es un subespacio vectorial. Las demás ya no las tenemos que probar, las demás propiedades, porque ya forman parte del espacio vectorial que nos está englobando al subespacio, ¿sí? Ahora, una cosa importante es que estas dos están relacionadas con la existencia del vector nulo dentro del espacio vectorial, del subespacio vectorial, ¿sí? Entonces, probablemente si alguien de aquí está recursando, quienes estén recursando, les han de haber dicho que es una condición necesaria del subespacio que el vector nulo pertenezca a ese subespacio. Y sí, es una condición necesaria. Pero esa condición va a estar implícita cuando probemos las dos operaciones de que le podemos llamar la cerradura de vectores en la suma de vectores y que el escalar por el vector pertenezca al subespacio. Está íntimamente ligado con eso, ¿sí? De tal forma que no es necesario que lo prueben. De preferencia, pues ustedes podrían tomarse el tiempo para verificar que el vector nulo pertenezca al subconjunto que estén analizando, pero no deben quedarse solamente con el vector nulo. Forzosamente tendrían que probar primero estas dos y ya después, como conclusión, pues van a ver que si prueban las primeras dos, pues el vector nulo forzosamente va a pertenecer al subespacio. No lo pueden hacer al revés, ¿sí? Entonces, si pruebo las cerraduras, automáticamente el vector nulo está en el subespacio. Si lo hago al revés, eso no es garantía de que sea un subespacio, ¿sí? Y en un momento vamos a ver unos cuantos ejemplos al respecto. Y pues le vamos a continuar con ejemplos del subespacio el próximo jueves. Vamos a ver dos ejemplos geométricos. Me gusta siempre empezar con ejemplos geométricos porque es algo que se supone que ustedes dominan en este momento. Y la forma en la que voy a utilizar esta geometría es en R2. Entonces, por ejemplo, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a determinar si estas dos rectas son subespacios. Del espacio vectorial R2. Entonces vamos a determinar si estas dos rectas son subespacios. Probablemente nada más nos alcance el tiempo para probar una recta, pero pues no importa. El jueves podemos continuar con la siguiente. Entonces, a ver, vamos a determinar primero si esta es un subespacio. Y para hacerlo necesito que pasemos esto a vector. Entonces, la forma en la cual vamos a pasar una ecuación cartesiana como estas de las rectas a vectores es muy simple. A ver, les hago una pregunta. R2
¿Están de acuerdo que les representa todos los puntos que están en el plano? ¿Sí o no? En el plano XY. Sí. A ver, la recta y igual a 2x les representa ¿qué puntos? ¿La recta y igual a 2x nos representa todo el plano coordenado? No, solamente ciertos lugares del plano coordenado, ¿no? Entonces, le voy a llamar el subespacio L. El subconjunto, primero el subconjunto L. Entonces, el subconjunto L son todos los vectores XY, tales que y tiene que ser igual a 2x, considerando que x y y pertenecen a los reales. Entonces, dense cuenta que la forma en la cual vamos a convertir una ecuación cartesiana en un subconjunto de vectores es simplemente tomar el vector tal cual del espacio vectorial que nos están dando, que en este caso es R2, y solamente le vamos a colgar la ecuación cartesiana. Entonces, lo único que hice fue, voy a tomar todos los vectores de R2 que cumplen con la ecuación de esta recta. Bueno, ahora, como y es igual a 2x, pues puedo reescribir mi conjunto de esta forma. A ver, entonces, dense cuenta que lo que hice ahí fue única y exclusivamente el colocar la condición en el vector, ¿sí? No fue otra cosa más que colocar la condición y igual a 2x dentro del vector xy. Entonces, aquí me va a ser más fácil manejar este vector porque nada más tengo una variable. Digo, podremos manejarlo con 2 y con la condición, pero aquí automáticamente podemos decir que el vector ya tiene su condición ahí. Que y sea igual a 2x, entonces la segunda componente tendría que ser 2x. Recordemos que para determinar si se trata o no de un subespacio se debe cumplir esto. La suma de dos vectores me tiene que devolver un resultado dentro del conjunto. Y la multiplicación de un escalar por un vector también me tiene que devolver un elemento del conjunto. Entonces me voy a definir aquí dos vectores. Lo que serían u que voy a denotar como 2, como a, 2a, y lo que sería el vector v, que va a ser b, 2b. Bien, entonces, aquí una cosa importante, aquí no me están dando operaciones definidas para el subespacio, de hecho ni dentro del espacio vectorial, entonces aquí el comentario que les hago es, para subespacios vectoriales siempre vamos a usar la suma y multiplicación por un escalar usuales, así tal cual como ustedes las conocen. Entonces aquí no nos vamos a inventar otra redefinición de operaciones como lo hacemos para determinar espacios vectoriales. Aquí van a ser siempre las usuales. Entonces, para realizar la suma voy a tener el vector a 2a más el vector b 2b. Bien, hago la suma. Como es la suma usual, pues me quedaría a más b y abajo me quedaría 2a más 2b. ¿Están de acuerdo que puedo factorizar el 2, no? Bien, ¿están de acuerdo que así me queda la suma? Bueno, ahora,
puedo hacer un cambio de variable. Yo digo que a más b es x, y entonces este a más b tendría que ser x. Bien, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Pues que mi resultado me devolvió el vector x 2x. Y les hago la pregunta, ¿ese vector pertenece al conjunto L? ¿Tiene la misma forma que el conjunto L? Sí, y entonces eso quiere decir que la suma de dos vectores de L siempre me devuelve un vector en L. Tengo la mitad de la definición de espacio vectorial cubierta. Voy a probar entonces la multiplicación por un escalar. Entonces, tengo alfa por a 2a. En este caso, la multiplicación por un escalar pues es la usual. Entonces, voy a multiplicar alfa por a y 2 alfa a. Listo, ya tengo mi multiplicación usual. Pues bien, resulta que aquí también puedo hacer un cambio de variable. En este caso, alfa a le voy a decir x, y pues aquí tengo también alfa a, que vendría siendo x. Cuando hago ese cambio de variable, obtengo entonces x 2x como vector. Y entonces, si se dan cuenta, pues tiene la misma forma del conjunto. Y por lo tanto, este vector también pertenece a L. Pues resulta entonces que la suma de vectores es cerrada en el subconjunto L y la multiplicación de un escalar por un vector también me devuelve un elemento del subconjunto L. ¿Qué podrían concluir en este momento? Exactamente, entonces L es un subespacio.